en la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial que se lleva a cabo todos los años, se asumió nuevamente el compromiso ético de los jueces con todos los ciudadanos, pero con especial atención a qué tecnologías. Y se comprometieron al uso prudente y razonable de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, nosotros ahora en esta tarde vamos a trabajar un poquito lo que son los procesos y las tecnologías de información en el ámbito de familia. Y yo me voy a permitir compartir mi pantalla, algunas presentaciones para que ustedes puedan visualizar lo que queremos compartir con ustedes. Si me dan unos minutitos. Muy bien. Ahora sí. Bien, por favor, esta es una presentación en Prezi, de modo tal que les pido no tocar la pantalla. Gracias. Hay 12 personas que están esperando en sala de espera. Por favor, si los admiten el ingreso. Los procesos de familia y las nuevas tecnologías. Es importante en principio para nosotros poder quizás trabajar un poco para poder nosotros un poco verificar cómo va este tema de las tecnologías de información. Entonces, vamos presentando la PPT y vamos primero a hacer la competencia de la justicia. Los derechos humanos, más aún en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Nosotros vamos a advertir que los derechos humanos encuentran su dinámica justamente en la especialidad de familia para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Porque hoy en día la justicia especializada en familia ya no solamente se limita a resolver o a solucionar los conflictos dentro del contexto familiar, tampoco ya se limita a la protección de la familia, sino que ahora abarca mucho más, es decir, a la protección propia de la persona y de sus derechos fundamentales. Y si nosotros vamos a hablar de procesos y de tecnologías, es importante identificar las competencias que existen en la justicia especializada de familia. En este caso, tenemos 6 subespecialidades que comprenden la justicia de familia. Y vamos con la primera. En primer orden, vamos a ver un sistema de justicia ordinario en materia de familia, conformados por procesos ordinarios en los que se aplica el Código Civil y el Código Procesal Civil. Y ahí nosotros vamos a encontrar procesos como divorcios, impugnación de paternidad, contestación, filiación extramatrimonial, nulidad de matrimonio, etc. Son procesos ordinarios. Una segunda subespecialidad lo tiene el sistema de desprotección de niño, niña, adolescente sin cuidados parentales. Estos procesos especiales se rigen bajo la aplicación del Decreto Legislativo 1297 y su reglamento. Esta norma nos va a permitir a nosotros trabajar procesos en los que podamos nosotros advertir el descuido y trato negligente de niño, niña, adolescente, niños en situación de calle, y también la ley que prohíbe el castigo físico y trato humillante bajo los términos de la 3403 y las directrices de la Convención Iberoamericana de Derechos sobre el Niño. Un tercer sistema, una tercera subespecialidad está el sistema de justicia, de apoyos y salvaguardas bajo los lineamientos del Decreto Legislativo 1384, que modificó el Código Civil y el Código Procesal Civil, para atender y proteger a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y aquí trabajamos con la Convención
internacional de derechos para las personas con discapacidad y adulto mayor. Una cuarta subespecialidad es el sistema de infancia y adolescencia. Bajo los lineamientos, este conjunto de procesos están bajo los lineamientos del Código de los Niños, Niñas, Adolescentes y de la Ley 3466 y su reglamento, ley que establece los criterios para aplicar el interés superior del niño. ¿Qué tipo de procesos encontramos acá? Adopción, alimentos, autorizaciones, tenencia, régimen de visitas, tutela, suspensión, pérdida de la patria potestad, contravención, etc. Una quinta subespecialidad tenemos el sistema de atención en violencia, ¿no?, que va a trabajar bajo los lineamientos de la Ley 30364 y su reglamento, paralelo a otras convenciones como es la Convención Belén do Pará y la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Y finalmente, una sexta subespecialidad que es el sistema de justicia penal juvenil, que lo trabaja bajo los lineamientos del Código de los Niños, Niñas, Adolescentes y el Decreto Legislativo 1348, su capítulo 7 y 8. Entonces, nosotros vamos a ver ahí infracciones a la ley penal, tanto de delitos y faltas cometidos por personas menores de 18 años. Entonces, esto vendría a ser la competencia de justicia especializada en familia. Y si nosotros vemos justamente esta competencia y nos vamos a poder ver cómo se complementa las tecnologías de comunicación e información, vamos a vosotros poder justamente advertir, ¿no?, que nosotros vamos a trabajar algunas circunstancias de accesibilidad, de accesibilidad digital, también vamos a ver la brecha digital y también vamos a ver el tema de adaptación. Y nos vamos con accesibilidad digital. Nosotros hemos podido advertir que para poder acceder al sistema de justicia es necesario tener contacto con el sistema. Entonces, hemos advertido de que en el sistema de justicia a nivel nacional e internacional, el acceso a la justicia de un lado se ha fortalecido. Se ha fortalecido justamente los canales de acceso a la justicia porque se han implementado canales para la acepción de demandas y de denuncias a través de habilitación de plataformas digitales, ¿no? Y también se ha establecido la posibilidad de que se pueda recepcionar las demandas y denuncias a través de las cuentas electrónicas o de los correos electrónicos. Incluso en algunos casos hemos visto que en algunos lugares, en algunas cortes también se han implementado que las denuncias por violencia puedan hacerse a través de llamadas telefónicas, ¿no?, o otros medios análogos que permitan su atención. Voy a dejar de compartir pantalla para volver a compartir debido a la presencia de algunas situaciones de tecnología, que ya vamos a ir adelante a explicar qué es lo que está sucediendo con lo que ustedes están viendo. Bien, pasando al siguiente tema, lo que es brecha digital. En brecha digital, así como hemos visto que se han fortalecido los canales de accesibilidad, también del otro lado, de cara de la moneda, tenemos la brecha digital. En cuanto a la brecha digital, nosotros hemos visto justamente que está el tema de las firmas electrónicas. En el caso de las firmas electrónicas, uno de los grandes problemas que muchos los abogados, es decir, más del 90%, no cuentan con las firmas electrónicas.
Y no solamente es un tema de abogados, sino que también es un tema de funcionarios, peritos, representantes del Ministerio Público, inclusive de personales y auxiliares que puedan estar implicados en este tema. Luego está, como segundo ámbito, la no accesibilidad. La no accesibilidad que es justamente el acceso a las líneas de Internet o el acceso a Internet, sobre todo esto en zonas alejadas, que justamente restringen el acceso a Internet y el acceso a esos canales de acceso que se han establecido para la formulación de sus demandas y de sus denuncias. Y finalmente, en brecha digital, nosotros vamos a encontrar, ¿no?, que está justamente como brecha digital el ancho de banda. En el caso del ancho de banda, vamos a advertir que el ancho de banda justamente es la capacidad de almacenamiento que tienen estos canales de acceso que van a restringir justamente, ¿no?, el acopio de la información digitalizada. ¿A qué me refiero? Ustedes han visto que en mesa de partes, por ejemplo, uno puede, presentando los recursos de manera digitalizada o escaneada en PDF. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la capacidad de almacenamiento o el ancho de banda es limitado. Entonces, no es amplio, no es abierto. Esto va a llevar a que muchos de los abogados tengan que presentar en 2 escritos o en 3 cuando tengan que presentar varios documentos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un tema de situaciones de brecha digital. Quisiera de repente ver si es que tenemos nosotros ahorita la posibilidad de poder estar compartiendo pantalla. Por favor, me confirman. ¿Me confirman si están viendo, si se está compartiendo pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Muy amable, gracias. Continuando con la exposición, vamos a nosotros justamente a ver que en este proceso de uso masivo de tecnologías, hemos advertido de que el sistema judicial, no solamente en el Perú, sino a nivel de Iberoamérica y a nivel mundial, han dictado muchas medidas tendientes a la adaptación de las tecnologías de comunicación e información para que se puedan adaptar al proceso, ¿no? Justamente porque había esa necesidad del uso masivo. En ese contexto, nosotros, por ejemplo, advertimos que se ha expedido la resolución 114, ya publicada todavía el año 2019 con el tema del expediente electrónico. Está la resolución administrativa 68-2020, que justamente autoriza el protocolo de uso de cuentas de correo electrónico para la recepción de escritos en los diferentes órganos jurisdiccionales. También la resolución 214, mediante el cual se ha adoptado justamente como medida el uso o la conexión del VPN. El VPN para los usuarios del Poder Judicial que les permite trabajo remoto, como lo vienen haciendo, ¿no? Para que puedan tener acceso al sistema que está en las computadoras desde sus domicilios. ¿Eso quién lo permite? ¿O qué sistema lo permite? ¿O qué plataforma? Que es el VPN. Luego, en estos casos, también en la misma resolución se ha establecido la prohibición del uso de TeamViewer. Esto porque ustedes saben que el TeamViewer es un aplicativo que, si bien nos permite ingresar a otra computadora de un lugar distinto o de un lugar lejano, también es un tema de alto riesgo por los temas de seguridad que se trabaja en los despachos judiciales, computadoras, servidores judiciales. Entonces, está el uso, por ejemplo, del TeamViewer también. Y otro, por ejemplo, que lo vamos a comentar más adelante, que es la resolución 122. Sin embargo,
y yo les voy a más o menos ir detallando poco a poco cómo es que nosotros no podemos solamente estar con estas resoluciones administrativas, y es que no nos podemos adaptar al uso de tecnologías de comunicación e información solamente con estas resoluciones. Nosotros necesitamos que se regularice y que se modifique algunas normas establecidas incluso en el Código Procesal Civil que permitan una mejor adaptación del proceso al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad. Y bien, continuando, esto sería en cuanto a acceso a la justicia. Luego, si pasamos nosotros a lo que es el proceso, yo me voy a concentrar solamente en 5 puntos, no quiero recorrer todo lo que implica un proceso judicial de familia, pero me voy a detener en algunos puntos importantes, como por ejemplo, proceso digital, también está la firma electrónica, la notificación, las audiencias virtuales y los medios probatorios, ¿no? Entonces, vamos a ver el acceso digital. En el acceso digital, que ya les comentaba a ustedes, son unos canales de acceso para la recepción de demandas y denuncias. Ahorita nosotros estamos trabajando un acceso de la recepción de demandas y denuncias no netamente digital, sino netamente electrónico. ¿Por qué? Si ustedes ven, este acceso digital aquí lo hemos definido en 4 pasos. El primer paso es la remisión de la demanda o de la denuncia. Para eso, nosotros tenemos que redactar la demanda o llenar el formulario y convertirlo a PDF. Se llama digitalización. En ese proceso de digitalización, nosotros tenemos que remitir ya la demanda o denuncia digitalizada, aquí al punto 2, a la central de distribución. Para ello nos han habilitado unos correos electrónicos. Y nosotros remitimos la demanda digitalizada y esa demanda llega al correo institucional del responsable de mesa de partes, quien en su tercer punto, ¿no?, hace el ingreso al Sistema Integrado Judicial de Expedientes, que es justamente, ¿no?, el ingreso manual que él va a hacer de esa demanda digitalizada al sistema, para que en el sistema podamos nosotros advertir un escrito. Y finalmente, para cerrar este proceso, va a comunicar a los servidores judiciales, al juez o al secretario, ¿no?, va a poner en conocimiento la existencia de ese escrito. Es decir, ahorita tenemos un acceso en 4 pasos. Pero, ¿qué ocurriría si este acceso electrónico fuera netamente en puridad digital? Si ello fuera así, nosotros tendríamos la opción 1 de remitir nuestra demanda y anexos digitalizado, pero este documento digitalizado debería ingresar inmediatamente al punto 3, que es el ingreso directo a través de una plataforma digital al Sistema Integrado Judicial de Expedientes. Y inmediatamente la visualización por el servidor de justicia. ¿Qué quiere decir? Que el acceso digital debería resumirse en 2 pasos y no tener la intervención manual tampoco para su registro. Pero no lo podemos hacer todavía porque las plataformas digitales todavía se están haciendo en red a nivel del Poder Judicial, y mientras se concretiza ese trabajo, ¿no?, seguiremos con esta plataforma digital, pero que en realidad sabemos ahora que es electrónica. Y un tema muy importante que yo quería comentar para iniciar los actos procesales es justamente la firma electrónica. La firma electrónica, de los que trabajan en el Poder Judicial, puede que no tengan problemas con la firma electrónica, pero muchos abogados
y funcionarios que trabajan directamente con el sistema sí tienen problemas con la firma electrónica. Entonces, es necesario trabajar justamente esta brecha digital que ya lo comentábamos antes. Y una norma que nos parece muy importante es justamente tener en cuenta lo que señala el artículo 141, y hay que recordarlo justamente en estos momentos en que nosotros utilizamos tecnología de comunicación e información. ¿Qué nos dice el artículo 141? Nos dice, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en oral, escrita o a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital o electrónico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces exigimos a todos que nos presenten la firma electrónica y no estamos teniendo en cuenta las otras formas de manifestación de voluntad que puede tener la persona. Por ejemplo, esto nos va a servir mucho en las audiencias virtuales, ¿no? En las que efectivamente quizás las personas, las partes no puedan suscribir el acta, pero está justamente su manifestación de voluntad oralizada, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante. Ahora, otro tema importante, ¿no? que nos parece a nosotros comentar es el tema de las notificaciones. Las notificaciones han tenido una progresividad, una evolución, una transformación para su mejora quizás, y en ese recorrido nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el domicilio real, el domicilio procesal, luego vinieron las casillas judiciales, luego de las casillas judiciales vinieron las casillas judiciales electrónicas, y ahora se habla de los correos electrónicos y además de los números telefónicos. Entonces tenemos, imagínense cuántos domicilios de diferentes tipos donde se va a hacer llegar la notificación. Sin embargo, en este tema de notificaciones, yo quiero resaltar algunos puntos muy importantes, que es justamente el tema del artículo 155 del Código Procesal Civil. El 155, ¿qué nos dice? El acto de la notificación, dice, tiene por objeto poner de conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Y estas solo se producen, dice, en virtud de una notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este código. Si esta norma es así y nosotros exigimos su cumplimiento, podríamos nosotros trabajar con el domicilio real, con el domicilio procesal, con la casilla judicial electrónica y quizás también con el correo electrónico. Pero los teléfonos o los números telefónicos no van a dar un contenido de la resolución. Nosotros hemos podido advertir que en algunos juzgados, ¿no? en que quizás puedan tramitar algunas denuncias de violencia, se trabaja, por ejemplo, a veces el usuario, el secretario, a veces, ¿no? Tiene alguna, de repente, quizás mala práctica, hemos identificado en algunos lugares, ¿no? Que dejan la notificación en el buzón de voz del teléfono del obligado. Por ejemplo, ese tipo de no sería notificación, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos quizás de repente adaptar a las nuevas circunstancias y a la necesidad a que se le llame por teléfono a las partes y se le comunique la existencia de una denuncia, ¿no? En este caso, violencia o cualquier otro tipo de denuncia, o también podemos utilizar el teléfono, que le hemos hecho llegar la notificación, pero yo no podría
por ejemplo, ¿no?, tener en cuenta como válida una notificación hecha por teléfono, sino el teléfono va a ayudar a que la notificación pueda ser vista de manera más inmediata, quizás por las partes interesadas, ¿no? Otro tema muy importante es el artículo 157, que nos dice que las notificaciones de las resoluciones judiciales, de todas las instancias, se realiza vía electrónica a través de las casillas electrónicas implementadas. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que nos permite justamente este tipo de notificación. Pero esta misma norma nos hace una limitación. No todos los actos procesales podemos nosotros notificarlos a través de las casillas electrónicas. Por ejemplo, de las notificaciones de las demandas, de las reconvenciones de demanda, tenemos de las sentencias, que necesariamente esta norma exige que la notificación deba hacerse en su domicilio real. Por eso nosotros iniciábamos esta ponencia señalando de que es importante que se reconfiguren algunas normas procesales, ¿no?, que permitan justamente garantizar los procesos y complementariedad con el uso de las tecnologías. Y como decíamos en la cumbre iberoamericana, con uso prudente y razonable de las tecnologías. Luego el artículo 163, fíjense, que nos habla justamente de la notificación por telegrama o facsímil. Esa norma, por ejemplo, ya debe ser derogada, porque hoy en día ya nadie hace una notificación por facsímil, porque ese mecanismo ya no está en uso, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una norma inerte o una norma pasiva. Entonces, fíjense, ahí vamos detallando cuán importante es la necesidad de las modificaciones procesales y el uso prudente de las tecnologías de comunicación e información. Entonces, pasando al siguiente tema, a ver, es justamente sobre las audiencias virtuales. En las audiencias virtuales, nosotros sabemos que las audiencias virtuales van a hacer justamente la convocatoria de las partes, ¿no?, sea el juez, el servidor judicial, los abogados, las partes, los terceros legitimados, quienes se van a reunir a través de una plataforma digital o una plataforma de conexión que nos permita la conexión de personas que se encuentran en lugares distanciados, ¿no? Y justamente estas audiencias virtuales van a ser establecidas o van a ser desarrolladas a través del uso de tecnologías de comunicación e información. Ese es el concepto de las audiencias virtuales. Sin embargo, en el uso de estas plataformas, que nosotros vamos a ver, que está el Zoom, el House Meet, como justamente que es la que nos convoca hoy en día, vamos a ver justamente que este uso masivo hace que nosotros tengamos que asumir una transformación en nuevas normas de convivencia como las que hoy nos convocan, ¿no? Por ejemplo, que todos debemos apagar, no es que todos debemos de repente apagar también nuestras cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, esas normas, ustedes lo van a encontrar ahora definidas como normas de etiqueta. Las normas de etiqueta son normas de convivencia social para el uso de plataformas justamente virtuales que nos permiten justamente, ¿no?, la participación de una o dos más personas. Ahora, concentrándonos en las audiencias virtuales, hemos advertido y hemos visto justamente el informe y el estudio que ha hecho CEJAME, distintas plataformas y las distintas formas de llevar a cabo las audiencias virtuales. Y hemos podido identificar tres características o tres factores de común denominador, que son como garantías. Muchos de los virtuales
se están concentrando en 3 garantías. La primera garantía es la autenticidad. Esta autenticidad está relacionada justamente a la identificación y acreditación de las partes quienes se encuentran presentes en la plataforma virtual donde se va a desarrollar la audiencia. Una segunda garantía es justamente la de seguridad y protección del. Si tenemos en cuenta que estas audiencias virtuales y la información que en ellas se desarrolle va a ser trascendental para ver un conflicto con relevancia jurídica, es necesario de seguridad y protección en el contenido de la comunicación. Es por ello justamente que se permite la grabación, ¿no?, y la reserva del mismo en el propio sistema. Y una tercera garantía fundamental es el respeto al debido proceso. Es decir, el desarrollo de estas audiencias virtuales se tiene que dar, ¿no?, respetando el debido proceso. El debido proceso respecto a la notificación de las partes, el debido proceso respecto al el debido respeto para el contradictor de las partes, etc. Y nosotros aquí podríamos agregar una garantía más, que es justamente la que promueve el Poder Judicial de Costa Rica, que nos habla de una cuarta garantía, que es la garantía de un ambiente idóneo. Pero no nos refiere a un ambiente idóneo donde se encuentre el magistrado y el secretario. No, nos dice un ambiente idóneo en el que se encuentre la parte para llevar a cabo esa audiencia. Y aquí es muy importante la labor que realiza, por ejemplo, los servidores judiciales, en este caso los secretarios, para asegurarse de ese ambiente adecuado en el que las partes y el abogado puedan hacer la conexión a esa plataforma. Entonces, ahí va a haber un tema de gestión de audiencias que permita justamente verificar ese ambiente adecuado y esa disponibilidad de conexión para el desarrollo de la misma. Si nosotros vamos a tener en cuenta esto de las audiencias virtuales que vienen como nuevas formas de desarrollar, es un método nuevo de desarrollar un acto procesal o una diligencia procesal, es necesario también tener en cuenta algunos principios que nos vinculan, que es el principio, que son los principios directamente o principios específicos ligados al derecho procesal de familia. Son principios particulares que nosotros trabajamos en la especialidad. Y tenemos el principio de inmediación, tenemos el de flexibilización, el de socialización, el principio de reserva, el principio de cooperación interdisciplinaria o intervención del equipo multifacto en los miembros de la familia, la participación de niño, niña, adolescente, el principio de sencillez, el principio de oralidad. De todos estos principios, para el desarrollo, por ejemplo, de las audiencias virtuales y para el uso de las tecnologías, podríamos resaltar algunos principios, como es el principio de la oralidad, de la inmediación, el principio de flexibilidad, ¿no?, y de reserva, porque nosotros trabajamos en esta especialidad relaciones o conflictos familiares que están en la esfera del ámbito de lo privado. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta los principios. Ahora, yo quiero compartir y es una forma de organización de audiencias, para que ustedes vean que es posible organizar las audiencias por su naturaleza. En el caso de la especialidad de familia, esto es una forma de organizar, yo lo he organizado y tengo 8 tipos de audiencia que se llevan dentro de la especialidad. Y vamos a ir viendo estos 8 tipos de audiencias, cómo se van a ir desarrollando en cuanto a la disponibilidad. En principio tenemos las vistas de la causa. En las vistas de la causa, por ejemplo, sabemos que no participa el representante del Ministerio Público.
Entonces, son procesos que van a ser revisados en instancia. El tiempo de duración aproximada es de 15 a 20 minutos. Eso es simplemente referencial, porque el tiempo de duración no es relevante ni trascendental para el desarrollo en el ámbito o bajo la plataforma virtual. Dada la naturaleza de este tipo de diligencias, por ejemplo, podemos advertir que sí es posible 100% su desarrollo virtual. Un segundo grupo tenemos las audiencias especiales, en las que participa el representante del Ministerio Público y están justamente los procesos que se trabajan con el decreto legislativo 1297, que es el sistema de desprotección. En este tipo de procesos, básicamente, se hace un informe por parte del representante del Ministerio Público, de los que hayan participado, de los padres y responsables, de los abogados, del niño, niña, adolescente que haya estado en desprotección. Y básicamente, lo que va a hacer el juez es hacer un control de la legalidad y de las garantías que se hayan debido de respetar en el proceso administrativo. Entonces, también es posible al 100% su desarrollo virtual. Un tercer grupo de audiencias son las audiencias únicas, y aquí podemos trabajar, por ejemplo, audiencias de tutela, tenencia, régimen de visitas, adopción, contravención, separación convencional. En muchos de estos procesos participa el representante del Ministerio Público, porque son procesos sumarísimos y son procesos únicos. En este tipo de procesos que se pretende unificar diversos actos procesales, como es el saneamiento, los puntos controversiales, la posible conciliación, el saneamiento probatorio y hasta los alegatos, es posible que nosotros no tengamos para hacerlo virtualmente. Entonces, aquí podríamos nosotros decir que parcialmente podemos trabajarlo virtualmente dependiendo de los indicadores, por ejemplo, de conflictividad que hay en determinado proceso o de la intervención de las partes, ¿no? Y también de la cercanía o no y de la disponibilidad y del acceso a Internet. Entonces, aquí sí parcialmente es probable. Ahora, un cuarto grupo está en las audiencias de declaración y actuación, que es las que ustedes conocen dentro de los procesos no contenciosos. Básicamente aquí vemos autorizaciones de viaje, autorizaciones para disponer bienes de menor, el tema de apoyos y salvaguardas, etc. En esta norma, por ejemplo, no se exige la participación del representante del Ministerio Público, pero en algunos casos, en los apoyos y salvaguardas, es probable que el representante del Ministerio Público pueda participar. Entonces, aquí el tiempo de duración es de 45 minutos aproximadamente, y sí, efectivamente, dado que es un proceso no contencioso y la naturaleza del mismo acto no requiere muchos, como se dice, muchos actos procesales unificados, entonces sí es posible al 100%. Un quinto grupo están las audiencias de pruebas. Como ustedes saben, audiencias de pruebas básicamente es para la actuación de los medios probatorios. Y aquí podemos encontrar nosotros declaraciones de parte, declaraciones testimoniales, exhibiciones de documentos, de audio y video. Básicamente esto lo trabajamos en impugnaciones de paternidad, nulidad de matrimonio, nulidad de divorcio, unión de hecho, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de procesos solamente requerimos la participación del representante del Ministerio Público en algunos casos de divorcio o en algunos casos de unión de hecho. En este tipo de procesos de audiencias de pruebas que se trabajan en procesos abreviados y de conocimientos, vamos a tener un tiempo de duración de 60 minutos, ¿no? Y yo considero, ¿no?, que es probable y es posible al 100% el desarrollo a la plataforma virtual. En este caso, en la declaración de parte, porque justamente permite también la conexión virtual con el juez y también la declaración testimonial y las exhibiciones. En el caso de las exhibiciones sí me quiero detener un poco,
para poderles señalar, por ejemplo, que cuando haya un tema de exhibición, es importante, por ejemplo, que la persona que va a exhibir sea emplazada antes de la audiencia para la presentación del documento. Como habíamos dicho en un acápite anterior, hay un periodo de la audiencia, que nosotros lo llamamos gestión de audiencias. Es allí donde justamente el servidor o el usuario, el secretario o el juez debe justamente emplazar a las partes y decir, dado a que su audiencia se va a desarrollar este 20 de julio y estando a que usted ha sido emplazado, cumpla con poner a la vista del documento exigido para el día de la audiencia, ¿no? Entonces, es necesario ya tener ese documento, ¿no?, a la vista el día que se ha convocado la audiencia. Pero, ¿qué pasará si ello no fue así? Si, digamos, el juzgado no advirtió que hay una exhibición y estamos ya, como ahora mismo, en plena audiencia y resulta que vemos que justamente el demandado tenía que exhibir un testimonio de escritura pública o tenía que exhibir los documentos que acreditan el supuesto pago, etc. Entonces, nosotros ahí lo que podemos hacer es justamente hacer una pausa de 5 minutos para que pueda el abogado exhibirlo en pantalla y enviarlo al correo electrónico para que el juez pueda recibirlo de manera inmediata y podamos nosotros certificar que efectivamente tiene el documento a la mano. Yo no optaría por la suspensión de la audiencia porque para la convocatoria a una plataforma virtual hay una gestión de audiencias entre el emplazamiento del correo y la recepción del link y la conexión, que ha sido, como se dice, es un tiempo y una energía, un esfuerzo invertido por las partes, por los abogados, que no podríamos perder, ¿no? Entonces es importante, por el principio de favorecimiento del proceso, otorgar una pausa de 5 minutos para que pueda exhibirlo y enviarlo inmediatamente al correo del juzgado o al correo habilitado para la exhibición del documento. Igual podemos hacer, como estoy haciendo ahora con ustedes, compartiendo pantalla, si es que el juez lo permite, ¿no? Y si en caso lo requiere, quiere de repente explorar, visualizar con mayor detalle o estudiar el documento que estoy exhibiendo, podré enviarlo por correo electrónico. Entonces, yo considero que sí hay viabilidad al 100% en este tipo de audiencias. Entonces, viendo un sexto tipo de audiencias, que son las audiencias únicas de esclarecimiento en los casos de responsabilidad penal de adolescentes, con internamiento o sin internamiento, donde sí necesariamente participa el representante del Ministerio Público, en los que también, como quiera que son únicas, muchos o compilan muchos actos procesales, como es el probatorio, la declaración misma del supuesto adolescente infractor, y también están los alegatos de la parte agraviada, la autodefensa del adolescente. En este caso, también son audiencias que requieren una mayor inversión de tiempo, por eso le ponía un aproximado de 80 minutos, que sí podría darse al 100% la viabilidad, ¿no? Y un séptimo grupo están las audiencias de toma de muestras de ADN. Este tipo de audiencias de toma de muestras de ADN en realidad debieran ser más cortas, pero son un poco más amplias o requieren de mayor tiempo justamente porque el responsable del laboratorio se toma un tiempo para la acreditación y autentificación de las personas que participan. ¿Por qué es importante en la audiencia de toma de muestras de ADN? Porque básicamente aquí lo que los abogados mucho no cuestionan es la objetividad de la prueba de ADN. Lo que los abogados cuestionan en estas audiencias de toma de muestra de ADN es justamente que sea la correcta, la prueba correcta o la prueba que se haya extraído a la persona real o a la persona identificada o a la persona por la cual se requiere la muestra, ¿no? Entonces ellos van más por un tema de identificación, de autentificación o de acreditación.
Entonces es importante ser rigurosos con este tema. Yo considero particularmente que este tipo de pruebas llevarse a cabo de manera virtual, porque necesariamente tanto la parte como el abogado va a tener que verificar que efectivamente viendo a la persona correcta o a la persona indicada. Entonces, es posible que se pueda habilitar un ambiente en el juzgado o en el módulo. Si es que se tiene cámara Gesell, se podría realizar en cámara Gesell, y si no, se puede habilitar un ambiente privado. Y si no tenemos con un ambiente privado, no tenemos la infraestructura correspondiente, se podría llevar excepcionalmente en el juzgado con las medidas sanitarias. Otro tipo de audiencias, y ya para cerrar este capítulo de audiencias, de tipos de audiencias, es justamente las audiencias en la toma de opinión del niño. Particularmente considero que este tipo de audiencias de toma de opinión no debe darse dentro de las audiencias de tipo 3, es decir, de las audiencias únicas. En las audiencias únicas están presentes los abogados, están presentes las partes. Entonces, no podríamos nosotros dar cumplimiento a lo que dice la observación 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y nosotros vamos a tomar la opinión del niño en ese escenario de conflictividad, de tensión, incluso en el ámbito virtual, ¿no? Luego de que la madre o el padre propuso una propuesta de conciliación, discutimos un medio probatorio y al final que pase el niño para tomar su toma de opinión, o sea, es algo que no es congruente con lo que establece la Convención, que lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Entonces, yo considero que en estos casos también debería tenerse la misma metodología de poder tener un ambiente especial en el que se pueda tomar su opinión, porque es justamente la garantía de los derechos de participación del mismo. Uno de los beneficios que nos ha traído justamente el uso de tecnologías en la justicia especializada de familia es la simplificación de algunos procesos. En este caso, nosotros habíamos reservado justamente la resolución 122-2020 para poderlas comentar en este acápite, que justamente trabaja los procesos virtuales de reconocimiento judicial de apoyo y salvaguarda. Como ustedes saben, este tipo de proceso de reconocimiento de apoyo judicial, de apoyo y salvaguarda, es específicamente para personas que tienen discapacidad o adultos mayores con discapacidad, que requieren que se les nombre un apoyo, lo que ustedes antes conocían como la famosa interdicción, que ahora solamente ha quedado para un solo caso. Ahora, ya todas las personas con discapacidad ya no van a ser restringidas en su derecho, sino que es necesario que se les nombre un apoyo para que ellas mismas puedan decidir y no se les restrinja su derecho. Una persona que los apoye en procedimientos administrativos, en apoyos judiciales, es decir, que sea su representante, su apoyo. Entonces, en este tipo de procesos, la resolución 122 y su directiva 06-2020 ha simplificado solamente en 6 pasos el desarrollo de todo el proceso. El primer paso es la recepción de la demanda, el segundo paso es la carta del juez, el tercer paso es la demanda, el auto que admite la demanda y señala la audiencia, el secretario va a remitir la notificación a la casilla electrónica, que para eso ya su casilla y su correo electrónico ha sido debidamente consignado en la demanda, y en el punto 4, el especialista va a poder trabajar la gestión de audiencias. Y habíamos dicho que la gestión de audiencias va a ser justamente la agendación de la audiencia en el aplicativo, va a remitir el link de conexión a las partes vía correo electrónico, para las partes que ya se encuentra el link en su correo electrónico, es decir, va a procurar
las vigentes para que esa audiencia se pueda llevar a cabo, ¿no? Son como actos previos. Y en el quinto punto, que es la notificación, que va a ser en las casillas electrónicas, ¿no? Del emplazamiento con la audiencia. El sexto punto ya lo lleva a cabo la audiencia de actuación y declaración, o grabada, y aquí vamos a nosotros ver que justamente va a haber una interacción virtual entre el solicitante, el abogado, el apoyo propuesto, ¿no? Y alguna otra persona que pueda de represente, como el representante del Ministerio Público. En este probablemente se entreviste con el beneficiario, verificar si la persona efectivamente tiene capacidad o tiene la posibilidad de su manifestación de voluntad, bajo cualquier medio, como señala el artículo 141 del Código Civil. La persona con discapacidad puede dar su manifestación de voluntad y si lo puede hacer con cualquier medio, apoyo, soporte, intérprete, es válido. Entonces, y de ahí inmediatamente el juez pide la resolución que corresponda asignando. Este tipo de procesos, ojo, que quiero aclarar, solamente las que pueden expresar su manifestación de voluntad. Por ejemplo, están las personas con discapacidad mental, producto de esquizofrenia, quizás de repente puedan estar personas que puedan tener de repente Alzheimer, o puedan tener personas que dentro de sus limitaciones físicas, aún así puedan tener retardo leve, retardo moderado, aún dentro de sus limitaciones físicas, pueden ellos identificarse en tiempo y espacio y poder reconocer al apoyo y tener confianza para poder señalar que es la persona que quiere que lo apoye, ¿no? Entonces, no se requiere, como se dice, una capacidad de discernimiento como una persona que quizás no pudiera limitación. Entonces, para seguir avanzando, vamos con la siguiente presentación, que son las limitaciones. Y yo aquí había reservado un poco para ver las limitaciones, tanto en la diligencia que les señalaba de opinión del niño. En los casos de opinión del niño, como nos señala la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 12, el juez tiene que recabar la opinión del niño y evaluarla y valorarla. Es decir, que el juez no solo se limita a redactar o a escribir o a recepcionar la opinión del niño, sino que esa opinión del niño tiene que ser valorada en el contenido, es decir, en la sentencia, no solamente sino la valoración, es decir, su valoración sea positiva o negativa. Y esa valoración se tiene que dar de acuerdo al grado de madurez que tiene el niño, niña, adolescente. El grado de madurez en ellos se verifica justamente por la posibilidad que ellos tienen de poder entender el conflicto y poder entender las posiciones en las que se encuentran. Ahora, también la Convención sobre los Derechos del Niño ha sacado la observación 12, y en la observación 12 ha señalado que se deben prestar mecanismos seguros de confianza y confidencialidad para que se pueda de repente tomar la opinión del niño.